tema que abarca diversas temáticas, no solamente el hígado graso, así que espero que podamos hacer o refrescar algunos conceptos y mostrarles qué es lo nuevo o cuáles son los desafíos de esta área. En particular, me gustaría que hablemos de la prevalencia de recompensación en cirrosis, destacar algunos aspectos desde el punto de vista de diagnósticos. ¿Cómo podemos decir que un paciente realmente recompensó o no? ¿Y cuáles son las consideraciones en el tratamiento que tenemos que tener con estos pacientes? Como ustedes bien saben, la enfermedad hepática genera muertes de forma prematura, especialmente en población que está en edad laboral activa. Esto es liderado tanto por el consumo de alcohol, la diabetes, la obesidad y las hepatitis virales, lo cual nos supone un desafío a todos quienes estamos acá en esta sala y sin duda alguna ustedes se van a encontrar con pacientes con cirrosis probablemente gran parte de los días de la práctica clínica. La cirrosis tiene una historia natural que es bastante estereotipada. En la presentación de hígado graso ya les mencioné cómo es esta historia natural que la podemos replicar en distintos escenarios, las hepatitis virales, la enfermedad hepática por alcohol, entre otras, donde vemos que una injuria va generando fibrosis progresiva hasta que llegamos al desarrollo de cirrosis. Una vez que se ha desarrollado la cirrosis, obviamente corremos el riesgo de que empiecen las descompensaciones con un riesgo cercano al 7% al año y en algunos casos también el desarrollo de hepatocarcinoma, que es un riesgo bastante dependiente de cada etiología. Entonces, en las últimas décadas hemos entendido las enfermedades hepáticas como un camino sin retorno. O sea, tu hígado comenzó a enfermarse y cuando ya llegaste a cirrosis ya no hay vuelta atrás. Pero en los últimos años, especialmente con la llegada de los tratamientos antivirales para la hepatitis B y C, que son bastante efectivos, así como evidencia en otras áreas, nos hemos ido dando cuenta que el volver a estadios precoces, incluso en enfermedades avanzadas, es posible. Y esto probablemente nos hace mucho sentido en enfermedades como la hepatitis B o hepatitis C, que uno puede lograr una cura o una cura funcional de estas enfermedades, pero también en enfermedades como la enfermedad hepática por alcohol. O sea, un paciente que bebe, por ejemplo, una botella de ron al día y que deja de beber, o sea, eso es sacar una noxa inmediatamente y cambiar la historia natural de los pacientes. Hay otras enfermedades en que esto es un poco más nebuloso. Por ejemplo, en el hígado graso metabólico, como tiene varios factores de riesgo, como exceso de peso, resistencia a la insulina, no es tan fácil decir, ok, le saco todo esto y ya desapareció la noxa. Pero sí es interesante el cómo podemos entender esto a futuro. Así, Baveno 7 definió la recompensación hepática con 3 pilares fundamentales. El primero es el control o la cura de la etiología, por ejemplo, tratar una hepatitis C, como les había mencionado previamente, dejar de beber alcohol de forma sostenida en el tiempo, y también enfermedades hepáticas autoinmunes, por ejemplo, el utilizar inmunosupresores o medicamentos como ácido ursodeoxicólico más otros fármacos. La resolución de descompensaciones clínicas, por ejemplo, pacientes que tenían ascitis, que la ascitis desaparezca sin necesitar el uso de diuréticos, o por ejemplo, pacientes con encefalopatía hepática clínica que dejen de necesitar lactulosa y rifaximina, o que los pacientes no tengan hemorragias digestivas variciales por un periodo mayor a 12 meses. Y finalmente, necesitamos también evidencia de restauración de la función hepática. En Baveno es bastante laxo digamos, no hay criterios realmente estrictos de los marcadores en sangre, pero lo que más se acepta en los estudios es tener una disminución del MELT bajo 15, pero obviamente ver que el INR vaya mejorando, que la bilirrubina vaya mejorando y que el child vaya disminuyendo también. Importante destacar que en aquellos que han utilizado TIPS, uno no puede considerar
como recompensación hepática. O sea, el paciente que queda con TIPS, incluso si ya no requiere diuréticos, incluso si es que ya no tiene síntomas, ese paciente se debiese considerar como un paciente que sigue descompensado. Y lo otro en aquellos pacientes que también etiologías como el hígado graso, es bastante complejo definir qué es la recompensación. Es que en un paciente diabético logré una hemoglobina glicosilada de 7, es por ejemplo que en un paciente que tenía obesidad ya no tiene obesidad. Así que creo que lo que propone Baveno 7 es muy útil para que vayamos haciendo investigación, pero necesitamos poder definir algunos otros grupos. Y bueno, ¿qué tan frecuente es la recompensación? Más frecuente de lo que nosotros pensamos. Esta es una revisión sistemática que se publicó hace muy poco tiempo, que incluye 27 estudios. Utilizando los criterios Baveno 7 que les mostré anteriormente, vemos que un 35% de los pacientes que se logra un control etiológico logran una recompensación. Y esto se asocia a una disminución importantísima del riesgo de hepatocarcinoma y de mortalidad comparado con aquellos pacientes que no logran recompensación. Si miramos los datos en detalle, podemos ver que el grupo que logra una mayor recompensación son los pacientes con hepatitis B, luego los pacientes con hepatitis C, seguido los pacientes con enfermedad hepática por alcohol y luego la hepatitis autoinmune y la colangitis biliar primaria. Y si nos enfocamos en los outcomes de esta revisión sistemática, yo ya les mostré que la recompensación se asocia a una disminución muy importante de la mortalidad, del desarrollo de hepatocarcinoma, pero también disminuye de forma importante la mortalidad de causa hepática y la necesidad de trasplante hepático. Así que nos da lo mismo que nuestros pacientes se recompensen o no. Existen algunos mecanismos de progresión de la cirrosis muy específicos que en honor al tiempo no voy a entrar en detalle, pero lo que es interesante ver es que cómo múltiples cascadas de daño que implican procesos de inflamación, fibróticos y remodelación van llevando a que nuestros pacientes tengan descompensación, pero a la medida que nosotros logramos sacar la noxa, vamos viendo de que estos mecanismos pueden regresar. Me gustaría así aclarar de que aunque uno tenga una recompensación hepática, los pacientes pueden mantener la hipertensión portal. Así que no hay que estresarnos si es que todavía hay algunos marcadores sugerentes de hipertensión portal. Eso es así, no es algo que sea un target terapéutico en este grupo y no es considerado dentro de los criterios. Y dentro de los cambios estructurales que deben ocurrir, existen cambios desde el punto de vista hepático, tanto de la remodelación desde el punto de vista de fibrosis. Yo ya les mostré que incluso en MASLD es posible con algunos medicamentos que están en estudio fase 2 y 3. También tienen que haber cambios del punto de vista vascular y esto implica obviamente eventos que no solamente involucran al hígado, involucran a la circulación, involucran al corazón, entre otros órganos. Si miramos en detalle, en la hepatitis B y C son aquellos que más se benefician del tratamiento desde el punto de vista de la recompensación, y vamos a ver que el grupo que mayor recompensa son aquellos que tienen Child B al momento del tratamiento. En cuanto a la hepatitis asociada al alcohol, pareciese que el grupo Child B también es el que más se asocia a cumplir criterios de recompensación, pero esto es muy independiente de qué es lo que le ofrecemos nosotros a los pacientes para lograr abstinencia a largo plazo. Si el paciente vuelve a beber alcohol, la probabilidad que perdamos lo ganado es muy alta. Y en colangitis biliar primaria, me parece que todavía estamos en una nebulosa y esto tiene que ver probablemente con cómo los mecanismos fisiopatológicos o cómo la hipertensión portal y los mecanismos de fibrosis van ocurriendo de una manera un poquito distinta en PBC, y de hecho uno puede ver algunas características de hipertensión portal incluso en estadios un poquito más precoces, y eso puede hacer de que el porcentaje de pacientes que logran recompensación sea menor a otras etiologías. Respecto al manejo,
Clave que el beta bloqueo sabemos que es bueno y no hay que sacarlo. O sea, pacientes que se beneficiaron de beta bloqueo hay que mantenerlo porque eso nos puede ayudar a que los pacientes se mantengan recompensados. Hay que manejar las comorbilidades como el exceso de peso, el control glicémico, que los pacientes no vuelvan a beber. Y desde el punto de vista de hepatocarcinoma, si bien les mostré que pacientes que se recompensan pueden disminuir su riesgo de hepatocarcinoma 1/3, lamentablemente el riesgo no es cero. Así que los pacientes deben seguir en programa de vigilancia de hepatocarcinoma. Y aquellos pacientes que ya están en lista de trasplante, eso también es un desafío, porque ustedes viven día a día las limitantes o lo difícil que es ingresar a un paciente a trasplante. Bueno, también es todo un desafío decir, ok, ya no necesitamos todo este esfuerzo que hemos hecho, así que vamos a hablar de esto en detalle en un par de diapositivas más adelante. Respecto al beta bloqueo, me gustaría hacer la aclaración de que gran parte de la evidencia que existe son en aquellos pacientes que están compensados o que ya tienen una cirrosis descompensada. Pero hay muy poca evidencia en el rol del beta bloqueo para lograr recompensación hepática como un outcome primario. Y el estudio PREDESI del 2019 me parece que es clave en este sentido, mostrar a aquellos pacientes que tenían una hipertensión portal clínicamente significativa, que se podían beneficiar de beta bloqueo. La verdad es que fue un estudio pivotal en demostrar que el beta bloqueo sí logra prevenir el desarrollo de descompensaciones relacionadas a la hipertensión portal. Posteriormente se han hecho revisiones sistemáticas que han comparado carvedilol versus otras estrategias y sabemos en la actualidad que carvedilol es probablemente el beta bloqueo de elección. Y como les comentaba, en aquellos pacientes que ya tienen hipertensión portal clínicamente significativa o que se beneficiaron del beta bloqueo, una vez que el paciente se recompensa, debemos mantener ese beta bloqueo, no hay que sacarlo. Respecto al consumo de alcohol, algo que es muy importante, que vemos en la práctica clínica diaria, pero que muchas veces nos hacemos un poco los lesos por las dificultades que implica manejar la adicción al alcohol, pero sabemos que si en este escenario, pacientes con cirrosis descompensada, logramos tratar la enfermedad, el trastorno por consumo de alcohol, la mortalidad disminuye, especialmente si logramos que este tratamiento se mantenga por más de 3 meses. Esto es un desafío no menor, porque sabemos que en la práctica clínica el subreporte de alcohol es muy grande, especialmente en pacientes que se ven enfrentados, por ejemplo, al desafío de entrar a una lista de espera o que, digamos, tienen a todo un equipo clínico que los está mirando. De hecho, el subreporte de alcohol puede llegar hasta un 55%. Y eso es así acá en Sudamérica, Norteamérica, Europa y en todo el resto del mundo. Entonces, muchas veces nosotros nos confiamos de lo que nos dicen los pacientes, pero necesitamos mejores estrategias para poder identificar esto. Y ojo que esto no solamente corre para los pacientes con enfermedad hepática por alcohol, sino que corre para todo paciente con cirrosis independiente de la causa. Por lo mismo, hay un biomarcador que es el fosfatidil-etanol, que es un biomarcador de la membrana celular de los glóbulos rojos. Se produce exclusivamente cuando las personas beben alcohol e incluso con un atracón único de alcohol ya se puede positivizar por varios días. Tiene una buena correlación con el consumo de bebidas que ha ingerido la persona, por lo menos en los rangos más bajos. Y lo interesante es que este biomarcador puede predecir no solamente la cantidad de alcohol que beben las personas, sino que puede predecir la mortalidad. Y predice la mortalidad incluso mejor de lo que lo reportan los pacientes. O sea, pareciese que el uso de biomarcadores es el siguiente paso que tenemos que dar de forma lógica en el futuro para poder evaluar y asegurarnos que los pacientes tengan una abstinencia en escenarios como este. Sabemos que marcadores como el fosfatidil-etanol también pueden aumentar o mejorar la detección de fenotipos como MET-ALD o la enfermedad hepática por alcohol. Y lo que se ha propuesto es que, aparte de la evaluación muy cuidadosa del consumo de alcohol,
usar fosfatidiletanol con cierta periodicidad, cada 3 meses, cada 4 meses, sobre todo en pacientes muy susceptibles, pacientes que ya están descompensados o que necesitamos un control estricto de descompensantes como el alcohol. Y el punto de corte de este marcador es 35, o sea, sobre 35 nanogramos por ml, esos pacientes requieren una intervención, y aquellos que les salga positivo, aunque sean rangos bajos, independiente de la etiología, requieren consejería y requieren que estemos mirando de que estos pacientes se mantengan abstinentes. En cuanto a las terapias que podemos ofrecer a aquellos pacientes para lograr recompensación y que beben alcohol, no son muchas. El disulfiram y topiramato, la verdad es que están contraindicados en pacientes cirróticos especialmente descompensados, así que no recomendamos utilizar esas estrategias. Por el contrario, acamprosato es una buena estrategia, sí, que está disponible, pero hay que tener ojo con la función renal. El baclofeno, si bien tiene una evidencia que es un beneficio modesto, sabemos que es muy seguro en pacientes con enfermedad hepática por alcohol y se puede partir con 5 miligramos cada 8 horas. Otras opciones son naltrexona, que inicialmente la FDA había puesto una señal de alerta de que podría generar elevación de transaminasas, pero sabemos que la evidencia más actualizada ha mostrado que es una estrategia bastante más segura de lo que pensábamos, tanto vía oral como la versión inyectable que se usa una vez al mes. Y para ir cerrando, no está todavía zanjado qué hacer con los pacientes que ya están en lista de espera de trasplante y que vemos ante nuestros ojos que se han recompensado. Uno como clínico siempre tiene miedo de que, quizás esto es un veranito de San Juan, son 3, 6 meses, pero después el paciente se va a volver a recompensar y voy a perder la posibilidad que acceda a un trasplante. Así que creo que falta evidencia para poder hacer recomendaciones de forma categórica de cuándo delistar a un paciente. Pero lo que se propone es que veamos al menos por un periodo de un año que no hayan, que la etiología que llevó a la enfermedad ya no esté presente, por ejemplo, 12 meses de abstinencia de alcohol, con un puntaje MELD sostenido por estos 12 meses menor a 15, que no haya desarrollado hepatocarcinoma ni tampoco lesiones LIRAT3 o algo que nos sugiera que requiera un seguimiento, y que tenga un control adecuado de la citis, que no haya encefalopatía, que no haya tenido sangrado varicial, sin mediar el uso de TIPS. Finalmente, me gustaría que se lleven para la casa la definición de Baveno, que implica etiología controlada, más de 12 meses sin síntomas y mejoría de marcadores en sangre, incluyendo disminución del MELD menor a 15. Hay algunos marcadores que nos pueden ayudar, como por ejemplo el MELD, pero me parece que lo más importante es la práctica clínica. No olviden tratar la causa primero, o sea, si hay una hepatitis viral, tratar la hepatitis viral, si hay una enfermedad hepática por alcohol, tratarla, los autoinmunes lo mismo. El beta bloqueo, no tocarlo a menos que haya alguna contraindicación del punto de vista cardiovascular. Siempre podemos optimizar algunas otras estrategias que en honor al tiempo no lo mencioné en esta charla. Y es muy importante que nos aseguremos que los pacientes, independiente de la etiología, no beban alcohol y eventualmente buscar estrategias para poder monitorizar esto. Y recordarles que la recompensación se asocia a una menor mortalidad, se asocia a un menor riesgo de hepatocarcinoma, así que necesitamos sí o sí buscar eso, incluso en pacientes que ya tienen una enfermedad hepática avanzada, pero eso no implica de que vamos a suspender todas las estrategias, incluyendo el tamizaje de hepatocarcinoma. Eso sería, muchas gracias.